se trató de hacer que los indígenas dejaran de ser indígenas, y eso estuvo bien, porque es algo que tenemos que hacer, porque si no México no va a poder ser una nación, como Japón, como Alemania, volvamos a eso, ¿no? Las premisas del mestizaje. Pero el problema es que en el siglo XIX lo quisieron hacer por la fuerza, y entonces eso provocó que los indígenas se rebelaran y en cambio nosotros en el siglo XX, aparte como hubo la revolución, y la revolución estuvo Emiliano Zapata, y la revolución es buena onda con los campesinos y con los indígenas, nosotros ahora no lo vamos a hacer por las malas, lo vamos a hacer por las buenas. Y entonces no les vamos a dar de latigazos, no les vamos a quitar sus tierras, vamos a convencerlos, vamos a educarlos, vamos a redemirlos. Y entonces ahí es donde en el pensamiento progresista de la revolución lo indígena tiene este valor positivo. Y inclusive ya a nivel de tanto eso dicen, hay que hacer que los indígenas conserven lo mejor de su cultura. O sea, esta transformación, como somos tecnólogos, la vamos a hacer a la perfección. O sea, estamos usando, aparte de ser una tecnología junta, o sea, estos antropólogos sabían su topología del momento, sabían sus teorías sociales del momento, y es una creación bien original de México, que luego fue exportada a otras partes del mundo. Pero sí, esa es una de las creaciones culturales más importantes de México, el indigenismo, ¿no? Así. Y entonces en esta tecnología, decía Gerard que vamos a lograr que tomen todo lo bueno de nuestra cultura, de la cultura mestiza, pero también que conserven todo lo bueno de la cultura indígena. Y una vez más es pues, que sigan haciendo artesanías, que se sigan vistiendo de colores, porque pues, es muy bonito que se vistan de colores, es básicamente decorativo, ¿no? O sea, es como que sigue siendo como decidir por el otro que es la mejor del otro, ¿no? Exactamente, concretamente, ¿no? Pero bueno, en esa época, pues digo, tú decides por las vacas qué es lo mejor para las vacas, no vas y les preguntas si quieren que todas las cubras se las vas a inseminar artificialmente, ¿no? O sea, a ti te conviene más la inseminación artificial y tal. Desde luego, nunca en el indigenismo se planteó que tú les tuvieras que preguntar a los indígenas lo que querían. La premisa es que ellos no sabían, eran niños, o sea, tú sí sabías porque tú eras mestizo. Ellos no sabían por definición porque eran niños. Por eso tu función era, una vez más, o sea, es como, en el fondo es medio papá llorando otra vez a mamá, ¿no? O sea, le va a gustar. Ahorita me dice no, pero yo soy cantonal, le va a gustar. Porque ella no puede saber. Es una del convencimiento, ¿no? Sí, solo que simplemente ya no la violas, o sea, ya no la convencimiento. Ya es ya no es violación. Es mantener esa relación de poder al final, ¿no? No hay un quiebre, ¿no? O sea, es lo mismo. Siguen manteniendo esa dinámica de los poderes. Completamente, exactamente, porque finalmente en el pensamiento del mestizaje el indigenismo parte de la idea de la subordinación de los indígenas. O sea, por eso digo que es un corolario de la ideología del mestizaje. O sea, tú partes de la premisa de que México tiene que ser un solo país, con una sola raza, y entonces tienes que crear una tecnología para lograr esa transformación. Y eso es lo que llamamos indigenismo. Ahora, lo más interesante del indigenismo es que ellos, una de las estrategias fundamentales que planteaban los indigenistas como Gilbert Blanco es: vamos a educar a una generación de jóvenes indígenas, los sacamos chiquitos de su casa, los llevamos a los internados, les enseñamos español, les enseñamos todas las ventajas de la vida moderna, y ellos se van a convencer tanto de lo bueno que es lo que nosotros enseñamos, que ellos van a regresar a sus pueblos y se van a convertir en los misioneros de eso que les enseñamos nosotros. Y eso les fracasó absolutamente. Sí crearon una generación de jóvenes indígenas occidentalizados, pero muchos de ellos son, por ejemplo, los maestros. Muchos de ellos se convirtieron en maestros o técnicos de salud, o sea, diversas profesiones que obviamente tenían que ver con que iban a regresar a sus comunidades, no sé qué. Pero muchos de ellos se convirtieron luego en los dirigentes de los movimientos indígenas contrarios al indigenismo. O sea, ahí sí la tecnología les falló, porque los indígenas no son vacas, ¿no? O sea, porque finalmente sí piensan. O sea, por más que el indigenismo los planteaba como objetos, finalmente sí son sujetos, ¿no? Y entonces, esta generación es muy interesante, son gente educada entre los 40 y los 50. Son gente que ahorita le está pegando a los 50, 60 años. Fueron los que hicieron la crítica del indigenismo en los años 70. Muchos de ellos. Y son gente que es profesionista, que tiene licenciaturas, que no sé qué, pero que eso no implica que dejen de considerarse indígenas, ¿no? Cuando en teoría, en el momento que tú ya eras licenciado, pues ya no eres indígena, ya eres mestizo, ¿no? O sea, como que el título ya te mestizaba. Y eso es muy curioso porque, un poco para ver qué complicadas son estas cosas. Hace unos 5 años, la Gaceta UNAM sacó una nota que decía, en que salía en la portada una mujer indígena, creo, que decían, primera mujer indígena que se titula en la UNAM. Y lo sacó el programa de México Nacional Multicultural, que tiene muchos intereses políticos con estas mujeres.
Y realmente es escalofriante, ¿no? Porque, o sea, si es cierto, está cabrón. Y si no es cierto también, o sea, porque es noticia, ¿no? O sea, es muy curioso. Y lo que es muy curioso es que, o sea, yo estoy seguro que en la UNAM se ha titulado gente de origen indígena desde... Y yo conozco gente de origen indígena que se tituló en la UNAM en los años 50, en los años 70, pero el chiste es que, por definición en esa época, si tú te titulabas, ya no eras indígena, porque uno te titulabas en español. Y dos, pues ya tenías, no te titulabas vestido como huichol o no sé, te titulabas saco corbata, en esa época todo el mundo se titulaba, si hombres de saco corbata, mujeres así bien vestiditas, porque era un código, o sea, ustedes vean las fotos del 68, todos los estudiantes subversivos iban de saco corbata, ¿no? Así está conmovedor, que lo bien importante que eran cómo se vestían, entonces, pues también los indígenas se vestían así en esa época, era el código de vestirse, ¿no? Y entonces, pues simplemente nadie pensaba que fueran indígenas, y ellos no lo decían, porque justamente no les convenía decir que eran indígenas, porque ya eran licenciados, porque ya eran otra cosa, ¿no? Y entonces, de repente ahora en 2005 es noticia que se tituló una indígena, porque, no porque sea la primera, sino porque es la primera que se titula como indígena, o sea, que se titula vestiendo un traje indígena, que se titula, y tampoco era la primera, pero bueno, más bien fue una conversación. Y entonces ahora una que conviene decir que está titulando indígenas porque ya, ahora como ya en teoría ya no estamos a favor de mestizaje, sino de la multiculturalidad, entonces pues ahora es qué bueno hacer eso, ya no se trata de civilizarlos, se trata de darles educación para que sigan siendo como ellos quieran, ¿no? Es un poquito de teoría cambio el discurso, pero es muy revelador cómo de repente se vuelve novedad algo que ha estado sucediendo desde hace 80 años, ¿no? Porque han cambiado un poco los términos, un poco para que vean también cómo no es tanto la realidad, sino la manera en que vamos a realizar. Quintana Roo, ha trabajado en el registro civil, y una de las cosas que me decía, aparte de los pésimos nombres que la gente solía ponerle a sus hijos, era que mucha gente de apellidos indígenas hacía una traducción de sus apellidos en español, entonces los iban como cambiando, en vez de apellidarse Uc, se ponían sí, lo que sea el apellido, siempre iban como cambiando, y eso fue como una costumbre de 100 años, ¿sí? O sea, se fue perdiendo un montón de apellidos, el idioma no se diga, ¿no? Y también justo eso, o sea, el asunto como que lo hablabas de la identidad que se va diluyendo por una cuestión de Estado, pero también por una cuestión de eso, de segregación, la misma gente de que le conviene integrarse en al proyecto, pero no por otra cosa más que porque son segregados realmente. Sí, y un poquito, justamente esto me lleva a un poco, les decía que ahora vamos a volver un poquito, ¿qué fue lo que pasó a nivel social? O sea, una cosa es otra vez, esta historia de la ideología está que es otra vez como la fábula, ¿no? La idea de las dos razas y la fusión de las razas, todo eso. Y ya vimos que en realidad lo que ellos llamaban fusión racial no era fusión racial. O sea, porque no es que los indígenas de repente, todas las indígenas se acostaran con hombres blancos y tuvieran hijitos mezclados, ¿no? Inclusive si vemos las estadísticas, que hay estadísticas del siglo XIX y siglo XX, los matrimonios entre los diferentes grupos casi no existen. O sea, México es un país en que, contrario a lo que nosotros pensamos, la gente se mezcla mucho menos de lo que parecía. Sobre todo porque los blancos no se quieren mezclar con los que son negros. O sea, por definición, ¿no? Y ahora sí, las familias que ascienden socialmente, ustedes conocen la expresión de mejorar la raza. Si hay una estrategia de que el ascenso social sí implica, entre otras cosas, buscar casarte con gente más blanca. Porque hay una cuestión de pigmentocracia, para saber más adelante, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con que finalmente y si se fijan, las élites suelen ser más blancas que el resto de la población, en casi todas las regiones del país. No en todas, pero en general, ¿no? Y hay matices en cada región. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, o sea, más allá de la ideología, yo creo que lo que hubo en México entre el siglo XIX y el siglo XX, que les digo que no tiene nada que ver con esta historia del periodo colonial, es lo que yo llamo un mestizaje social. Porque no es racial, porque fue más bien una serie de procesos que hicieron que la mayoría de la población que era indígena todavía a finales del siglo XIX. O sea, yo creo que en 1800, los censos no son muy confiables, pero dicen que a principios del siglo XX todavía más del 40% de los mexicanos hablaban lengua indígena. Yo creo que eran más del 50%, más bien, porque los censos suelen contar menos, porque entre otras cosas, tú al gobierno le hablas en español, porque el gobierno solo habla español. Entonces no te conviene decir que no hablas español. Entonces, generalmente, los que hablan dos idiomas, generalmente se presentan como hablantes de español. Entonces, todavía les digo, a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX, como 60 o 70% de la población en México. A principios del siglo XX, como 40 50. Y ya para mediados del siglo, para 1950-60, el 10% de la población es indígena. ¿Qué fue lo que hizo que cayera tan brutal?